8 de la mañana con 38 minutos. Estamos aquí ya con Sebastián Aguirre para la agenda económica. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Fernando, Hola, ¿qué Seba, tal? buen Hola día. José, ¿cómo Buen están? día. Buenos días. Así es, estamos partiendo esta edición martes 17 de diciembre con los datos económicos para comenzar la jornada y un precio del dólar que ha ido subiendo con harta fuerza. Ayer se acercó bien rápido a los 1.000 pesos. Cerró en 991 el tipo de cambio, que ha tenido una tendencia más bien al alza durante las últimas semanas. De hecho, ayer había comenzado, el viernes, perdón, había cerrado la semana más cerca de los 980. Bueno, ya está acercándose a los 1.000 pesos la divisa norteamericana y justo antes de la reunión de política monetaria que hoy tendrá el Banco Central. También les contamos que la UEF para hoy tendrá un valor de 38.382 pesos. Y ojo con lo que está pasando con el cobre a nivel internacional. Nuestro principal producto de exportación está cayendo en los mercados internacionales. $4.14 la libra para el metal rojo. Muy bien, así partimos entonces esta edición y con información que está en desarrollo a esta hora de la mañana, porque ya debería comenzar pronto la ceremonia en la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, en la que se va a elegir a la nueva directiva, a quienes serán la presidenta y el vicepresidente de esta entidad. Elegir quizás sea una expresión muy exagerada, porque esto ya está consensuado entre las distintas ramas que forman parte del gremio empresarial más importante de nuestro país, que es la CPC, y que por primera vez desde su creación en el año 1934, bien digo, tendrá a una mujer encabezándola. Natalia Muñoz está en el lugar, está en la CPC, nos va a contar a esta hora de qué es lo que está ocurriendo, cuál es el ambiente también allí en las oficinas en Providencia, para tener detalles también respecto a este proceso eleccionario, que será una instancia para ratificar en la práctica a Susana Jiménez como presidenta de este gremio en reemplazo de Ricardo Meves. Susana Jiménez va a hacer historia. Como les contábamos, es la primera vez desde la creación de la CPC por allá por el año 1934 que una mujer asume este rol. Y esa es una señal bien importante. Ya su llegada a la vicepresidencia junto a Ricardo Meves había marcado un hito. Bueno, ahora el hecho de que asuma efectivamente el liderazgo dentro de la CPC va a marcar una referencia bien importante también para el gremio nacional, que como le decíamos es la primera vez que tiene a una mujer encabezándolo. Susana Jiménez tiene una trayectoria bien importante, no solo es directora de empresas desde hace mucho tiempo, es una destacada economista y ha tenido ya el rol de vicepresidenta de este gremio, pero ahora da un paso adelante en un rol que políticamente es súper relevante para encabezar el gremio que reúne a las distintas ramas empresariales de nuestro país. Recordemos que en la CPC están las 6 ramas más grandes: la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, que representa a los industriales, la Sociedad Nacional de Minería, la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la ABIF, y la Cámara Chilena de la Construcción. Y las 6 han concordado entonces en noviembre pasado, esto ya quedó zanjado, que sería Susana Jiménez la primera mujer en liderar el gremio. Ahora sí vamos al contacto con Natalia Muñoz, está en terreno reporteando esta jornada ahí en la CPC. Nos cuenta más detalles a esta hora de la mañana. Nati, ¿qué tal? Buenos días. Hola Seba, muy buenos días. Así es, estamos aquí en la CPC, en la comuna de Providencia, donde ya están llamando a tomar asiento justamente a todos los líderes empresariales que se han juntado durante esta jornada, porque la CPC será liderada por primera vez por una mujer. Susana Jiménez es electa como la nueva presidenta del gran empresariado. Justamente la exministra de Energía será proclamada durante esta jornada de hoy, donde en esta instancia también ustedes la están viendo ahí en pantalla a Susana Jiménez, que ya pasan a tomar asiento para dar inicio a esta ceremonia de la CPC junto a sus 6 ramas, también sus representantes. La Cámara Nacional de Comercio se está saludando ahí Susana Jiménez con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio. A su lado está el presidente de la Asociación de Bancos, donde José Mena. También está el actual presidente
presidente de la CPC, Ricardo Meves, que deja su cargo durante esta jornada, también de Antonio Walker, de la Sociedad Nacional de Agricultura, y Jorge Riesco, presidente de la SONAMI. Justamente ahora comienza esta ceremonia, se da los muy buenos días, donde la elección se realiza, la celebración del Consejo Nacional, y además se va a anunciar al empresario de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Mas, como vicepresidente. Hoy día también ocurre un hito bastante importante, Seba, porque en 90 años que la CPC no había tenido una mujer como presidenta. Por primera vez va a tener una mujer, Susana Jiménez, justamente, y también se informó que la nueva gerente general de la CPC va a ser la abogada experta en temas regulatorios, Macarena Letelier, en reemplazo de Fernando Alvear, quien dejó su cargo en los últimos 14 años. Un día lleno de hitos entonces para el empresariado chileno, donde por supuesto vamos a ir abordando ahí luego de la conferencia, de la ceremonia. Yo voy a por supuesto preguntarles por los temas de contingencia, porque tenemos bastante, sabiendo de que se viene el desafío para Susana Jiménez de este último año de gobierno del presidente Gabriel Boric, donde hay bastantes proyectos de ley que están sobre la polémica. Uno de ellos, la reforma de pensiones, también el proyecto que va a presentar el Ministerio de Hacienda, que es el impuesto a la renta, que van a ser parte también de los desafíos justamente de esta instancia, Seba. Sí, tienen discusiones por delante en el sector empresarial bien relevantes, en un momento político también bien relevante. Desde ese punto de vista hay hartas líneas en las que Susana Jiménez probablemente va a ir trazando su estilo. Si bien este es un gremio donde hay una representación de 6 sensibilidades distintas, cada uno de esos gremios con sus intereses particulares, hay evidentemente temas bien transversales. La discusión, por ejemplo, respecto a una eventual reducción en la tasa de impuesto que pagan las empresas en Chile es probablemente uno de los temas más importantes que tiene por delante, cuando ya el gobierno en las próximas semanas debería presentar esta iniciativa con modificaciones al impuesto a la renta. Discusiones respecto al tema de permisología, el trámite de este proyecto que está en el Senado, en la Comisión de Economía actualmente, es otro de los asuntos centrales. Sí, Nati. Seba, en este momento se rinde un homenaje a Alfonso Suet, que recordemos que falleció hace poco, entonces también se está rindiendo ahora un homenaje, y que empieza a dar el actual presidente de la CPC, Ricardo Meves, que deja su cargo durante esta jornada. Claro, Alfonso Suet, que lideró la CPC, y ahí estamos viendo en imágenes también un cuadro en honor al expresidente de la CPC. Lideró el gremio desde 2018 a 2020, en un momento súper álgido por el estallido social, luego también por el inicio de la pandemia, el COVID-19, marcó también un estilo y un sello. Y eso es probablemente lo que ahora veremos también ir delineándose en el caso de Susana Jiménez. ¿Cuál va a ser su estilo de liderazgo para la CPC? Aquí no es tan uniforme en ese sentido la forma en la que se lleva adelante la conducción del gremio empresarial más importante. Alfonso Suet, por ejemplo, tuvo un rol social muy relevante, fue el primer presidente de la CPC en visitar la Central Unitaria de Trabajadores, las oficinas de la CUT, y esa era una señal bien clara. O Lorenzo Constans también, que en su momento tuvo cercanía bien importante con Arturo Martínez, presidente de la CUT, en contraste con otros liderazgos quizás un poco más duros, como el de Juan Sutil, por ejemplo, quien encabezó también la CPC entre 2020 y 2022. Ya veremos cómo Susana Jiménez va perfilando también ese liderazgo. Susana Jiménez, quien es ingeniera comercial de la Universidad Católica, tiene un magíster en economía en la misma casa de estudio, comenzó su carrera en el Banco Central como economista de la división de estudios hasta el año 97, luego pasó por varios equipos de consultoría y hasta llegar al think tank de Libertad y Desarrollo ya en 2010 como economista senior. Después asume como ministra de Energía, como bien decías tú, Nati, en 2018 y más adelante entonces, tras la salida del gobierno, se integró como consejera de la SOFOFA y en 2020 entonces vicepresidenta de la CPC, Nati.
Así es, Seba. De hecho, el discurso que está entregando ahora Ricardo Meves va justamente recordando la trayectoria de Alfonso Sued y haciendo este llamado también, como tú bien decías, que Alfonso tuvo esta unión y este trabajo gremial también junto con los empresarios y también con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, justamente en momentos tan álgidos como el estallido social. Su discurso en este momento va en línea de esto, por la intensa agenda de trabajo que también se viene y el diseño de buenas políticas públicas, que es justamente lo que ellos están abogando para este último año de gobierno, y es parte de la contingencia también que va a tener que abordar Susana Jiménez con su rol empresarial en este momento económico, político y también social, en un momento marcado por las dificultades para poder retomar un crecimiento y también las demandas sociales que justamente juegan un rol importante, Seba. Claro que sí, estaremos con esos detalles. Luego también Natalia Muñoz está reporteando entonces la llegada de Susana Jiménez como presidenta de la CPC. Por primera vez en más de 90 años de historia asume una mujer el liderazgo del principal gremio empresarial de nuestro país. Gracias por ese despacho, Nati. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Bien, 8:50. Vamos a ir a otro tema, hablando precisamente de discusiones económicas bien importantes. Una que está concentrando toda la atención por estos días tiene que ver con la reforma de pensiones, que está en trámite en el Congreso. Este asunto que muchos definen como un tema urgente, sin ir más lejos, las últimas encuestas así lo reflejan, ¿no? La ciudadanía también lo ve como un tema prioritario para el gobierno y para la clase política. Bueno, está entrando ya en la recta final de la búsqueda de un acuerdo. El foco está puesto en la necesidad fundamentalmente de abordar la brecha entre hombres y mujeres como el tema central, y para eso lo que se está discutiendo es cuál es el mecanismo idóneo que permita de alguna forma cortar esa brecha. La posibilidad de llegar a un acuerdo pareciera estar bien cerca, pero también en estos detalles finales de esta negociación donde se entrampan las cosas y muchos ven que hay un riesgo efectivamente de que aquí este acuerdo que se ve tan cercano termine por capotar, ¿no? En el último tramo, en la recta final de esas conversaciones, fundamentalmente por el destino de una parte de la cotización extra de 6 puntos que está proponiendo esta reforma. Ese es el nudo central y comunicacionalmente lo que se ha hecho de parte del gobierno y también de algunos sectores de la oposición que son más proclives a llegar a este acuerdo fundamentalmente, es que es necesario abordar esa brecha entre hombres y mujeres para poder sacar adelante este acuerdo. La ministra Janet Jara ayer se refirió a este tema. Todos los actores han sido bien cautos tratando de no arruinar con un mensaje, digamos, comunicacionalmente la posibilidad de un acuerdo. Pero la ministra se mostraba de todas maneras bien optimista respecto a las posibilidades que hay en los próximos días. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra del Trabajo. En nuestra sociedad, al parecer, mayoritariamente ya tenemos claro que las mujeres no pueden ser castigadas en el fondo de sus pensiones por vivir más. Lo que es una buena noticia no puede transformarse en una tragedia para las pensiones de Chile. Lo relevante aquí es que hay un acuerdo, yo diría, salvo en algunos extremos más políticos de ultraderecha, que en Chile las mujeres no pueden ser perjudicadas por vivir más. Y eso es lo relevante. Yo creo que ese es un consenso bien importante porque realmente el monto de las pensiones de las mujeres es sumamente bajo. ¿Se logró el acuerdo esta semana, ministra? Tenemos toda la fe en poder lograr un acuerdo. Si fuera esta semana sería una muy buena noticia, incluso para la Navidad en nuestro país. Pero bueno, veremos. No hay acuerdo. Solo quiero decir una cosa, no hay acuerdo hasta que no haya acuerdo. Estamos cerca, pero falta todavía que se cierre. Ahí estaba la ministra Janet Jara. No hay acuerdo hasta que haya acuerdo efectivamente, y eso todavía se ve lejano. Falta la entrega del informe de la comisión técnica convocada por los senadores, que probablemente va a marcar ahí un punto respecto a cuál puede ser el mecanismo desde el punto de vista estrictamente técnico que permita generar estos cambios. Hay un antecedente sobre la mesa que se repite mucho en esta discusión para justificar un mecanismo de compensación en base a medio punto porcentual de estas cotizaciones extras. Y es que a la misma edad de jubilación y con el mismo monto de ahorro a lo largo de la vida laboral, las mujeres reciben un 11% menos de pensión que los hombres, con las mismas condiciones de ahorro.
el mismo monto final de ahorro, la misma edad de jubilación, 11% menos. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen expectativas de vida más altas, más largas, digamos, que los hombres, y por lo mismo entonces eso incide en el cálculo de la pensión. Y ese es el punto que comunicacionalmente han puesto sobre la mesa quienes están empujando este acuerdo, fundamentalmente. Lo repiten en Chile Vamos, en Renovación Nacional, en la UDI, en Evópoli, y también desde el gobierno como un incentivo entonces para avanzar en esta línea. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que se va a ocupar? Ese es el punto que está en discusión por estas horas. Si es que se va a generar un mecanismo de compensación directo, si es que se va a usar el seguro de invalidez como un instrumento para generar esa compensación, si es que se va a generar un mecanismo de préstamo de parte de algunos de los cotizantes actuales a los jubilados o aquellos que están prontos a jubilar, son los temas que están en discusión ahora. Desde Chile Vamos, en tanto, ayer el senador Juan Antonio Coloma, que está participando activamente de este trabajo en la Comisión de Trabajo precisamente del Senado, insisten en que este no es un mecanismo de reparto y defendían la posición también que se está trabajando. Escuchemos qué dijo el senador. Es justo que a la misma edad y con el mismo ahorro hombres y mujeres tengan la misma pensión. Eso es parte de la discusión. Esto se va a resolver en el mes de enero. No sabemos bien qué otro tipo de propuestas puede hacer la autoridad en esa materia. Algunas que a nosotros nos interesa fortalecer la cotización individual y hacernos cargo especialmente de un tratamiento mucho más justo en las pensiones. Lo lógico es que uno cambie la fórmula en cuanto a tratar de ayudar a mejorar las cotizaciones y que a la misma edad, esto es importante, y al mismo ahorro, hombres y mujeres tengan la misma pensión. Y nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo en esa línea por la vía de la compensación, por la vía del seguro, que es la forma que nosotros creemos es la adecuada. Ahí entonces el senador Coloma buscando esta fórmula que permita técnicamente generar esa compensación de hombres a mujeres. De todas maneras, ayer la ministra Janet Jara decía que ese cálculo y esa fórmula tenía que salir de los 6 puntos de cotización, ¿no? De esta cotización extra, que es la que se va a implementar de la mano de esta reforma. Hay sectores, en todo caso, que siguen mostrándose bien intransigentes respecto a la idea de sacar parte de ese financiamiento de la cotización extra. En el Partido Republicano en particular, pero también en el Partido Social Cristiano, crecen las voces que no están de acuerdo con esta idea. No han planteado una fórmula alternativa por ahora, pero de todas maneras dicen que los 6 puntos de cotización extra tienen que ir a cuentas individuales. Quien se refirió sobre este tema fue el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, a quien escuchamos a continuación. Quitándole el ahorro a los trabajadores y en particular a la clase media, ni aunque sean un 0,1%, va a tener el acuerdo nuestro. No es correcto lo que dice el presidente Boric de decir que esto sería quitarle a los que más tienen. Eso es falso, por cuanto existe un tope imponible. Y por lo tanto lo que él hace es simplemente tratar de confundir a la opinión pública diciendo que esto es quitarle a los que más tienen. No, es quitarle al trabajador que gana menos que el tope imponible. Y por lo tanto nosotros eso no lo vamos a tolerar. Lo que tiene que hacer el presidente Boric es poner recursos fiscales para mejorar las pensiones, especialmente a las mujeres que a igualdad de edad y a igualdad de ahorro tienen pensiones más bajas. Bueno, recursos fiscales, dice el senador Rojo Edwards, el problema es que no hay tal cantidad de plata, digamos, ¿no? El fisco está con cuentas súper estrechas y por lo mismo, plantean quienes buscan una fórmula alternativa, no está la posibilidad hoy de que el fisco desembolse esa cantidad de plata para poder generar esa compensación entre hombres y mujeres. Y por eso se echa mano entonces a una parte de la cotización extra que se propone en esta reforma. Y ese tema, el de la sostenibilidad fiscal, es decir, que acá se genere un mecanismo que no presione más al fisco hacia el futuro, que no genere más presión desde el punto de vista de la deuda fiscal, por ejemplo. Ese es un tema fundamental también en la búsqueda de este mecanismo de compensación, sobre todo si es que se piensa además que el uso de la PGU, dado el envejecimiento de la población en nuestro país, va a significar un peso desde el punto de vista del gasto fiscal bien importante hacia el futuro.
y por eso entonces es que se está buscando un mecanismo donde sea parte de la cotización la que genere esa compensación entre hombres y mujeres. Eso mientras se va tensionando en todo caso la relación entre el Partido Republicano y otros sectores de la oposición con Chile Vamos. Aquí había un intercambio de cartas y de mensajes a través de la prensa bien importante que da cuenta de esa tensión hacia adelante. Ayer conversaba con un personero de la UDI, quien decía en todo caso que veía difícil todavía el acuerdo y que se llegue a un acuerdo realmente por los incentivos que tiene cada sector también para llegar a ese acuerdo. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con esta idea de que la reforma de pensiones sea aprobada en este gobierno en un momento electoral, ¿no? Como el que vendrá el próximo año. Si es que se aprueba la reforma, por ejemplo, y hay un aumento de la PGU a 250.000 pesos, como se está proponiendo, bueno, eso significa un triunfo desde el punto de vista político. ¿Quién se lo atribuye? ¿Es el gobierno? ¿Es la oposición? Eso va a generar incentivos respecto a la búsqueda o no de acuerdos entre los distintos actores que están negociando. El plazo para que se despache esto del Senado, en todo caso, es enero. Eso fue lo que acordaron los mismos senadores. Ya veremos si es que eso ocurre o no. Y cuando son las 8:59, antes de cerrar esta revisión de agenda económica, vamos a un tema bien relevante hoy día porque se desarrolla la reunión de política monetaria del Banco Central, del Consejo del Banco Central, donde se decide qué es lo que va a ocurrir con la tasa de interés de referencia que propone el banco. Lo que está esperando el mercado es que haya un nuevo recorte en la tasa de interés que debería llegar a un 5% de acuerdo a los sondeos de mercado. Y es probable que eso ocurra hoy día efectivamente en un contexto donde la economía chilena está creciendo poco. Bueno, esta puede ser una de las medidas que permita de alguna manera destrabar la situación o al menos generar un pequeño empujón a la economía nacional, entendiendo que cuánto crece la economía depende de diversos factores, por cierto. Pero veremos qué es lo que ocurre hoy, sobre todo con el mensaje que entrega el Banco Central, porque hay una justificación, digamos, de la decisión si es que se mantiene o se recorta la tasa. Y esa justificación es probablemente lo más interesante hoy día en este contexto en que la economía chilena está creciendo más cerca del 2% y cuando se necesitan quizás algunos estímulos. Ayer se reunió, por ejemplo, el Grupo de Política Monetaria, que es un grupo de economistas que de manera independiente, digamos, y de motu propio, hace sugerencias respecto a lo que debería ser la decisión del banco. Y ayer este grupo y los 5 economistas que lo integran planteaba que era necesario reducir la tasa de interés en 25 puntos para llevarla a un 5%. Ya veremos si es que eso ocurre o no el día de hoy. Recordemos que el Banco Central tiene como principal objetivo mantener a raya la inflación y es ese su principal guía, ¿no? para tomar decisiones de tasa. La inflación se ha mantenido por sobre el 4% en los últimos meses. Puede ser esa una señal también de preocupación. Veremos cómo se zanja este asunto hoy día y qué pasa con el dólar a partir de esto. Ya les contábamos que estaba acercándose a los 1.000 pesos antes del desarrollo de esta reunión. A las 6 de la tarde tendremos el comunicado y en la Agenda Económica PM, Fernando José, los detalles de lo que resuelva el banco. Muchos temas ahí en la Agenda Económica AM, como decía Seba Aguirre, también una invitación hecha para Agenda Económica PM. También, más adelante por la tarde. en CNN Chile. Interesante lo que decías tú sobre la reforma de pensiones y quién, comillas, si es que se llega a un acuerdo, se va a adjudicar este triunfo político. Ojalá se ponga como prioridad el triunfo de los ciudadanos y ciudadanas. Sí, claro, que es lo que esperan, según todas las encuestas, lo que buscan es que se llegue a un acuerdo en definitiva y se saque adelante la reforma. Gracias, Sebastián. Buen Chao, día. José. Chao, Fernando. Nos vemos. Hacemos una pausa y ya volvemos.